Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a tener una clase muy importante que vamos a contar un cuento que es una estrategia muy importante para poder animar a la lectura. He preparado un pequeño cuento para ustedes el día de hoy, pero para que esta actividad sea interesante y muy participativa, yo les traigo unas propuestas para mejorar esta estrategia, para poder cumplir esta estrategia. Nuestra estrategia se llama contar cuentos. Es muy importante nosotros elegir un cuento. ¿Por qué es importante que nosotros elijamos un cuento? Porque esto nos va a ayudar a transmitir la magia. Esto nos va a ayudar a que nuestra imaginación, nuestra mente, nuestras emociones vuelen al mundo de nuestro cuento, que nosotros nos podamos poner en la realidad de ese cuento. Es por ello que vamos a elegir un cuento. Se me ocurre que vamos a elegir el cuento de la princesa y la sal. Como segundo paso, tenemos practicar. No nos confundamos que es lo mismo practicar que saber de memoria. El practicar nos permite hacer nuestros gestos del rostro, nos permite interactuar, nos permite cambiar las voces, nos permite poder nosotros hacer las voces de los personajes que vamos a imitar en el cuento. Es importante practicar el cuento para poderle dar a conocer a nuestros niños de qué personajes, en qué momento vamos a cambiar la voz. Y lo más importante es que nosotros nos dejemos llevar y no saber a la memoria, ya que al momento que nosotros estemos contando el cuento, no se nos pierda ninguna partecita y nos quedemos en la mente en blanco y no sepamos qué decir. Por eso es importante practicar para que nosotros podamos seguir con el cuento. Si nos olvidamos, podamos darle continuación a lo siguiente porque ya sabemos en qué va a terminar o sabemos qué parte sigue del cuento. Una de las cosas tan importantes que es ponernos frente al espejo. Pero ¿por qué creen que es muy importante esta estrategia? Porque cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo, podemos ver las muecas que hacen nuestros rostros, podemos ver la sonrisa de nuestro rostro. Entonces vamos a poner, como nosotros elegimos el cuento, La princesa y la sal, va a haber una parte en la que el príncipe va a estar enojado y nosotros no podemos dar una expresividad como que el príncipe está enojado y lo vamos a hacer así. El príncipe está enojado. Entonces debemos indicar una cara de enojadez, es decir, esta. El príncipe está enojado. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en el espejo, frente al espejo, vamos a saber qué caras poder utilizar mediante vamos a ir contando el cuento. Y así vamos a hacer que el cuento sea más creativo, sea más animoso y vamos a podernos poner en los personajes, en los papeles de cada personaje para que el cuento pueda ser un poco más divertido. Esta parte es la que más me encanta, buscar un escenario. ¿Por qué es importante que nosotros busquemos un escenario? Al momento de nosotros elegir un escenario, debemos ver que nuestros niños estén cómodos, que se puedan sentir seguros, que no les fastidie ni les moleste nada. Y es por ello que el escenario es una de las partes más importantes del cuento para nosotros poder desenvolvernos, ya que nosotros debemos buscar un lugar cómodo en donde la luz puede ser natural o puede ser o con la ayuda de nuestro foco o puede ser una iluminación, es decir, podemos poner una linterna para simular caras o hacer muchas cosas más. Es por ello que
El buscar un escenario nos facilita la movilidad de nosotros, nos facilita la movilidad de expresión y también nos facilita que los niños se puedan sentir cómodos y disfruten nuestro cuento. Eso es lo más importante. Y claro, como último punto tenemos el disfrutar. ¿Por qué tan importante el disfrutar? Nuestros niños tienen que disfrutar el cuento, nosotros tenemos que disfrutar contándoles el cuento, porque si nosotros disfrutamos podemos saber que ellos aprenden, que ellos entienden y podemos realizarle preguntas de qué entendieron el cuento o qué nos deja el cuento. Y es importante que nosotros, más de expresarnos, nosotros seamos nosotros mismos al momento de contar un cuento, que nosotros podamos sentirnos seguros, que los miedos, los nervios los dejemos un lado y podamos meternos en ese mundo de nuestros niños, en donde ellos la imaginación la dejan volar, en donde ellos se vuelven partícipes de un personaje más o a su vez se identifican con un personaje. Es por ello que el disfrutar del cuento es una de las maneras más importantes y divertidas que podemos encontrar, porque podemos nosotros jugar un papel importante en donde podemos marcar la vida de nuestros niños, en donde ellos se van a caracterizar con cada uno de los personajes que le demos en el cuento, que les va a dejar muy buenas enseñanzas, que les vamos a enseñar el significado de cada cuento, como puede ser el significado del amor, de la amistad, de la solidaridad, del respeto. Por eso es importante que nosotros al contar el cuento lo hagamos de una manera creativa, divertida, feliz, en donde el niño sienta que está seguro y tiene muchas preguntas y el mundo que él lo rodea lo pueda asimilar como un cuento, en donde él vaya a tomar decisiones que no afecten en un futuro, en donde que vaya a tomar decisiones que él se sienta seguro. Y es así cuando nosotros también le inculcamos al niño a que él sea parte de la realidad en la que vive y pueda tomar soluciones a los problemas y las circunstancias que la vida le va a atravesar. Una vez dicho en cómo vamos a contar un cuento, ahora sí viene la parte muy divertida. Ahora yo les voy a contar un cuento. Espero que me pongan mucha atención porque este cuento es muy, muy, muy bonito. Es muy importante, muy interesante. Y vamos a contar el cuento. Vamos a que ustedes sean partícipes de este cuento. Vamos a que ustedes sean parte de este hermoso cuento y se puedan caracterizar con algún personaje. Así que vamos a contarles el cuento, como ya les dije, que elegimos La princesa y la sal. Entonces, nuestro cuento se llama La princesa y la sal. Nos dice que érase una vez en un reino orgulloso que vivía con sus 3 hermosas hijas, un rey. Y el rey se le ocurre preguntar que cuánto la amaban. Entonces el rey preguntó, hijas mías, ¿cuánto me aman? La primera hija respondió, yo te amo como el oro y la plata. El rey, sorprendido, le preguntó a la segunda hija, hija, ¿cuánto me amas? La segunda hija le dijo, te amo como mis joyas que tengo. El rey, asombrado de las respuestas de sus 2 hijas, preguntó a su tercera hija, ¿cuánto me amas? Su tercera hija le respondió, te amo como la sal. El padre, sorprendido al ver la reacción y la respuesta de su hija, le dice, ¿cómo es posible que me ames como la sal? El padre, muy enojado, muy fastidioso, decide echarla del castillo donde vivían a su hija. Por suerte, una pequeña ancianita estaba escuchando todo lo que el príncipe hablaba a sus hijas. Entonces la ancianita decidió cogerla a la princesa para que ella pudiera ir a vivir con ella. La princesa no dudó y se fue a vivir con la ancianita. La princesa era muy trabajadora,
Le gustaba cocinar, era muy alegre, pero tenía ese dolor en su corazón porque siempre recordaba a su padre, siempre lo amó a su padre y ella no pensó que su padre pensara mal al momento de ella decir que la amaba como la sal. Ella todas las mañanas pasaba triste, decía, padre, te amo. Padre, te amo. Pero el padre nunca entendió eso. Hasta que un día llegó una invitación a la casa de la ancianita, en donde golpearon su puerta y le dijeron, ancianita, el rey va a organizar una fiesta. Debes cocinar para toda esa gente que va a asistir a la fiesta. La ancianita corrió apresuradamente donde la princesa y le dijo, hija mía, tu padre va a organizar una fiesta en el palacio, pero yo seré la cocinera, la que va a preparar los platos y el plato favorito de tu padre. La princesa, emocionada y feliz, le dijo que si ella podía cocinar el plato favorito de su padre, ya que ella lo haría con mucho amor para ver si su padre la perdonara por el malentendido que hubo. La princesa cocinaba con mucho amor, con emoción, un poquito de sal, con un poquito de amor, le ponía 2 huevitos, le batía y la princesa era la niña más feliz por cocinarle el platito a su padre. El día del evento, el rey estaba sentado esperando su exquisito plato porque él era el plato más preferido de él que le iban a dar ese día. Entonces, que el rey, al momento de comer los alimentos, al momento de probar su comida, se dio cuenta que estaba sin sal. Y muy enojado, dijo, tráiganme a la cocinera, que necesito saber por qué mi plato está sin sal. Le mandó a llamar a la cocinera, pero no sabía que la cocinera era su hija. No sabía ni tenía en cuenta que la que cocinó ese plato era su hija. Entonces el rey, muy enojado, le dijo, ¿por qué cocinaste mi plato sin sal? ¿No ves que a mi plato le falta sal? ¿Por qué no sirves para nada? Desde ahora ya no cocinarás más platos. Le dijo así muy enojado el rey a su hija. Entonces la princesa respondió, padre, ¿te acuerdas cuando tú me preguntaste cuánto te amo? Y yo te dije que te amaba como la sal y tú me echaste del palacio. ¿Ves cuán importante es la sal en la comida? Así es mi amor por ti, infinito. Así te he seguido amando, infinitamente, Padre. Y si yo te cociné sin sal, es para que veas que la sal siempre va a estar en tu vida. Y yo siempre te voy a amar, siempre voy a estar contigo. El padre, al ver que su hija le explicó todas las cosas y el por qué cocinó con sal, decidió pedirle disculpas. Hija mía, perdóname, no sabía lo que hacía, no sabía que tu amor con la sal era tan importante en mi vida. Ahora entiendo que tu amor por sal es el amor más grande que puedo tener. Así que, hija, perdóname, te pido disculpas, pido que me perdones. La princesa respondió, Padre, te perdono porque te amo. Te perdono porque mi amor por ti es sincero y es como la sal, y eso nunca nada va a cambiar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un cuento muy bonito. Nos deja como enseñanza que el amor lo puede todo, que el amor es lo más hermoso que puede existir. El amor hacia nuestros padres es lo más lindo. Espero que les haya gustado mucho este cuento. Yo lo disfruté mucho, me encantó mucho compartirles este cuento en que quede experiencias en su vida y que sepan que contar cuentos es lo más importante y lo más bello que puede existir.
Es por eso que al momento que nosotros contemos un cuento, lo hagamos de una manera muy espontánea, donde nosotros juguemos con nuestras muecas, con nuestras voces, interactuemos con nuestros niños para que ellos puedan conocer sobre un poco de personajes y puedan sentirse identificados con algunos. Espero que te haya gustado. Esta ha sido mi estrategia y esto será hasta la próxima. Muchas gracias.